Bendiciones, hermanos. Les invito a decir nuestra confesión de fe. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: vivo por la fe. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes para trasladarles el mensaje de la palabra del Señor. Nos sentimos realmente bendecidos con que usted nos pueda sintonizar, con que podamos entrar a su casa, poder compartir con ustedes, en virtud de que en estos tiempos no podemos congregarnos, no podemos reunirnos y estamos realmente preocupados siempre por la vida espiritual de cada uno de ustedes. Nuestro deseo pastoral es que siempre continúen firmes en la fe, fervientes en el Espíritu, listos para guardar la unidad de la iglesia, la unidad de esa fe, la unidad que da el Espíritu de Dios. Hoy hemos estado pensando en continuación quizá de la anterior predicación, donde señalamos que quizá íbamos a ver hoy algo con respecto a la autoridad del creyente. Y creo que es básicamente necesario en estos tiempos y más en este receso para poder meditar y tener tiempo que para al volver a reunirnos podamos ser maduros, podamos tener una mayor eficacia como creyentes en el servicio de Dios, del prójimo y en la utilización de los dones, las operaciones, las manifestaciones que Dios nos ha dado. En ese sentido, debo recordar que estamos inundados por corrientes que tratan de hacer ver que las personas tienen o ganan autoridad por sí mismas. Y debemos, ante todo eso, señalar un rotundo no. Hay quienes le atribuyen, lastimosamente, a ciertos ministros del Señor una autoridad excedente, de tal manera que son ellos dignos de tener pleitesías delante de la congregación. Nada más equivocado que ese. Debemos recordar que cuando ángeles trajeron la manifestación de Dios, la enseñanza de Dios, la anunciación de Dios, y hubo personas que se inclinaron, se postraron para adorarles, ellos inmediatamente le dijeron: no te postres, no me adores, somos consiervos, no es necesario, adora a Dios. De tal manera que sí tenemos una disyuntiva bastante seria para reconocer la autoridad y saberla manejar. Es muy fácil que a las personas que se les da autoridad rebasen esta y quieran hacer cosas que no están lícitas, y rebasan esa autoridad simplemente porque las personas, pues después de no haber tenido nada, se sienten personas importantes. La misma Biblia nos enseña que Dios da mayor honor a los miembros que son más viles para que no haya desavenencia en el cuerpo de Cristo. De tal manera que aquel que no ha recibido honor, recibe honor no para ser grande, sino para servir mejor, para ser de utilidad mejor, por cuanto era vil, era una persona que se le trataba en mal y ahora tiene autoridad, no para ufanarse, no para gloriarse, sino para servir. Y ese es quizá el punto de la autoridad del creyente. Porque debemos definir algunas cosas que quiero ir definiendo a lo largo de esta prédica, pero recordando que cuando Dios nos da la capacidad espiritual, una dotación espiritual como los dones, esos dones que operan en beneficio de la grey de Dios, en ninguna manera somos nosotros los que hacemos.
si no es Dios. Todo don, toda operación, todo milagro es realizado por Dios para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado y no la persona que es un vaso utilizado por Dios para esto. Para poder comprenderlo mejor, he decidido abrir la escritura en el libro del Evangelio según Lucas. El capítulo es el 10. Comenzamos explorando desde el versículo 17. Y usted puede irse conmigo acá y ver allí en Lucas 10, 17 que dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. A ver, hagamos un poquito de recuerdo. Jesucristo tomó a los discípulos de 2 en 2, 70 en total, y los mandó. Les dio autoridad y les dijo que no entraran por camino de gentiles, que a la ciudad en que entraran, a la casa en que entraran, a las que se lo permitieran hacer, entraran y posaran en ella y desearan la paz, y si había alguien digno de paz, recaía sobre estas personas de paz, y que si no les recibían, sacudieran el polvo de los pies, para que en el día final el juicio de estas naciones o de estas casas fuera mayor que los que Dios realizó en la antigüedad a ciudades y casas. Pero les dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para retener pecados, etcétera, etcétera, y para liberar de pecados. Iban con una dotación espiritual maravillosa. Sopló sobre ellos y les dotó del Espíritu Santo. Cuando estos se van sin doble bordón, sin doble túnica, sin doble capa, sin dos porciones de bastimento para el camino, ellos se van y retornan. Y lo que estamos leyendo es el retorno de ellos, donde vienen gozosos, vienen jubilosos. Es normal que alguien experimente júbilo cuando Dios le utiliza. Y dice acá que ellos volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo es que nosotros debemos de estar sirviendo al Señor? Con gozo. Si Dios hace algo a través de nosotros, lo que debemos estar es siendo gozosos, felices, dichosos. Nuestro gozo debería de cumplirse toda vez que el Señor nos utiliza. Bueno, ellos, los 70, volvieron gozosos. Ninguno fracasó. Todos vieron la mano de Dios obrar por medio de ellos y por eso volvían gozosos. Pero noten el señalamiento que ellos hacen inmediatamente. Allí dice: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vea, qué distinción más formidable la que los enviados, los 70, hicieron. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No es por nuestra capacidad, es en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre y ante quien se dobla todas rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es en el nombre de Jesús. Todo lo que nosotros podamos hacer, la autoridad que el Señor nos ha dado, es en el nombre de Él y no a nuestras propias expensas. La Biblia narra en el libro de Hechos que hubo unos hombres que se encontraron con una persona que era endemoniada y le comenzaron a procurar echarle fuera el demonio. Y le decían: en el Jesús, en el nombre del Cristo que predica Pablo. Y entonces el endemoniado se puso fuerte, lo sacó corriendo casi desnudos, porque les dijo: conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? La autoridad que Dios ha delegado en nosotros se basa en el nombre de Jesucristo. Y nos es delegada porque tenemos esa comunión, esa comunicación constante de dependencia de nuestro Señor Jesucristo. No hacemos las cosas por nosotros mismos. Yo recuerdo
que hace algunos años escuché a una persona decir, yo ya llevo unos 6 muertitos resucitados. Y se arrogaba así eso. Aunque yo estoy insistiendo con todo respeto que el día que alguien resucite a otra persona como lo hizo Jesucristo, eso es un escándalo tremendo. ¿Por qué va a ser un escándalo tremendo? Porque hay que comprobar la muerte, hay que comprobar que la persona estaba sepultada y hay que comprobar que de ahí lo levantó. ¿Sí? Por eso es que también los dones, cuando Dios da don de sanidades, por ejemplo, no es de decir simplemente oré y sanó. No, y comprobemos la sanidad. Tengamos la capacidad de que hay una persona enferma, hay una acreditación, una manifestación de alguien técnico en determinar que existe una enfermedad, y luego otra donde aparte de que existía la enfermedad, ahora ya no existe. Entonces tenemos comprobantes. En la actualidad deberíamos de tener la capacidad de demostrar que estábamos enfermos y que hemos sido sanados. Dios sana, Dios obra, pero debemos de tener una autoridad real, reconocer que es en el nombre de Jesús. No le corresponde a la persona que es usada por Dios andar demostrándolo, sino a aquel que confiesa que fue sano. El que confiesa que fue sano debería de tener la constancia médica en la que se dice que ha sido sano. Porque de esa manera se respalda verdaderamente lo que se ha realizado. Es como a las personas que se le atribuyen milagros y hasta en una corriente religiosa se les beatifica, se les pone en el altar de los santos y se les atribuyen milagros que muchas veces no se pueden confirmar. Que el testimonio de una persona dice que dijo fulano que mengano había recibido, eso no vale. Lo que vale es la realidad. Y estos hombres y mujeres, lo primero que vieron, lo primero que estaban haciendo era reconocer que aún los demonios se sujetan, pero en el nombre de Jesús. Déjenme aclararles esto. Yo he escuchado a muchos cristianos que con suma facilidad insultan al enemigo de nuestras almas, a saber, el diablo. Dios le reprenda. Lo agravian, lo tratan mal y se sienten con mucha autoridad. Pero Judas nos explica que cuando estaba la contienda por el cuerpo de Moisés, el arcángel no profirió agravio, no profirió insulto en contra de Satanás, sino que le dijo, Dios te reprenda. Y lo que está haciendo Judas es explicar que las personas no tienen comprensión de las situaciones espirituales y se ufanan y agreden las cosas que no conocen. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener un profundo respeto por las cosas espirituales. Tenemos autoridad, pero si se nos sujetan demonios, es porque el reino de los cielos ha venido a esta tierra, pero también se nos sujetan por el nombre de Jesús y no por nosotros mismos, no por nuestras capacidades. Los milagros, señales y prodigios se hacen, se realizan y en la Biblia tenemos el testimonio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración al templo y estaba aquel paralítico en el templo La Hermosa y aquel esperaba recibir algo y entonces Pedro fija los ojos en él y les dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús. Entonces estos sabían que Jesús les había dotado de autoridad. La autoridad venía del Señor que estaba manifestándose en la tierra y como dice la misma Escritura, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y lo que hacen estos hombres es decir, en tu nombre, aún los demonios se nos sujetaban. Qué maravilloso. Hermano amado, amada hermana,
Si Dios te utiliza en algo, recuerda que la gloria le pertenece. Recuerda que es de Él. Si a ti Dios te provee, Dios te sana o te usa para proveer a otro, para sanar a otro, recuerda que la fuente siempre es Dios. Que el que obra detrás de ti es Dios y que tú eres solo un instrumento para hacer. Es como en las profecías. Yo creo profundamente que Dios habla y ha levantado hombres y mujeres por igual para dar mensajes de Él a la congregación, a las personas. Pero, fíjense bien, lo que dice un profeta, lo dice en el nombre del Padre. Lo que dice el profeta se cumple. Lo que dice el profeta no es manoseado por una interpretación de alguien que se llame profeta. El profeta sirve a Dios y debe reconocer que su autoridad proviene de Dios. Cuando yo voy detrás de un profeta para que me dé mensaje, estamos confundiendo la guía. Hay un espíritu agorero que empuja a la gente para ir detrás de aquellos que les dan mensajes porque creen que así Dios les está hablando. Fracaso más grande. La Biblia es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien de estar atentos a ella. Pero de que Dios puede usar personas para hablarnos, las usa. Pero Dios te quiere decir algo, te lo manda a decir. Te lo habla en la Escritura o manda a alguien que te lo diga, sin misticismo. O en la congregación, como lo enseña la Escritura. Pero siempre el que lo dice debe señalar que es de parte de Dios, no de él. No es yo pienso, yo creo, yo asumo, yo decreto, yo decido. No. Es Dios el que hizo un decreto eterno en la eternidad para nosotros. Es Dios el que usa a sus siervos y a sus siervas. Es Dios el que bendice y Él es el que da la autoridad. Así que lo primero que observamos son discípulos convencidos que no son ellos los que hacen, sino es en el nombre de Jesús. Autoridad se confirma porque Jesús ha dado esa autoridad y es a Él al que debe darse el reconocimiento debido. Entonces Jesús, viendo ese regocijo, esa algarabía que estos decían, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, Jesús les dice algo muy fuerte. El verso 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¡Guau! ¿Qué tal? O sea, a ustedes se les sujetan los demonios en mi nombre, pero yo veía caer a Satanás de los cielos como un rayo. ¡Fua! ¿Cuándo se dio la caída de Satanás? Es una discusión teológica increíble. Algunos dicen que entre el verso 1 y el verso 2 del Génesis 1, allí está la caída de Satanás. No hay prueba bíblica de eso. No. Algunos teólogos dicen que el versículo 1 es un título de libro, como esos títulos que ha puesto Reina y Valera sobre los textos, pero aquí es título de libro. De hecho, es tan así que el nombre del libro de Génesis, en el hebreo, en el principio, Bereshit, en el principio. Y ahí está, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la gente ahí quiere meter la caída de Satanás porque destruyó lo bonito que había hecho Dios en la tierra. Me temo que es una mala interpretación y es una interpretación antojadiza para meter lo que el Señor Jesús dice. Pero no, si ustedes buscan en las Biblias de estudio, cualquiera que fuere, no tiene una referencia de estudio este versículo y no lo tiene porque nadie lo puede llevar directamente hasta el Génesis 1, entre
el 1:2. No puede. No. Se habla de que querubín grande y protector. Hay 3 libros que hablan de una profecía contra Tiro, en la que Tiro, el gran querubín grande y protector, es tirado a los suelos. Y de alguna manera se puede entender en una segunda etapa, no en la etapa directa de la interpretación bíblica, pero se podría estirar, llamémosle así, para pensar que se está hablando del enemigo. Hay muchas cosas que no voy a entrar en discusión en este momento porque no es mi tema, pero es una equivocación de interpretación y que las personas normalmente lo que están tratando de hacer es querer conocer profundidades que ellos no entienden. Recordemos que el Señor dijo que lo oculto era de Él, de Dios, y lo revelado era para nosotros y para nuestros hijos. Así que nosotros no debemos pensar en otra cosa. Pero sí logramos encontrar acá que Jesús hace una referencia directa hacia lo que causaba el gozo en los discípulos. Lo que estaba causando la alegría en los discípulos que habían ido de 2 en 2 era que aún los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Y Él les dice, tranquilos, y yo veía a Satanás cayendo desde el cielo. Entonces les está diciendo, yo he visto cosas más grandes, tranquilos. Porque déjeme decirle que el gozo a veces nos hace ser irracionales. Sí. Los grandes estudiosos del comportamiento humano dicen que en el momento que estamos muy alegres, no tomemos decisiones. Porque el tomar decisiones muy alegres, estando en un estado de mucha alegría, de mucho gozo, nos puede hacer cometer errores. A ver, pensemos en un ejemplo bíblico. Por ejemplo, Herodes. Herodes estaba en su fiesta de cumpleaños, estaba muy alegre, bebía, va de beber y estaba contento, estaba con sus comensales felices y de repente la hija de su mujer, que no era su mujer, sino era de su hermano Felipe, pero él la tenía por mujer, danzó delante de él. Y aquel hombre, la alegría, el júbilo que sentía cuando la vio bailar, sin duda alguna, una muchacha que tenía un cuerpo bonito, que era elegante, guapa, y aquel, un hombre ya mayor, pues se embelesó con aquella danza y le dijo, pídeme lo que quieras y te daré hasta la mitad de mi reino. Fíjese lo que le estaba ofreciendo. De hecho, él no podía haber hecho esa promesa. Y no podía haberla hecho porque era sujeto a la orden del Imperio Romano. Pero él se atreve en su alegría a hacer una promesa que no puede cumplir. Pero esta muchacha se va con su mamá y le pregunta qué es lo que puede pedir. Y la otra mujer, como estaba hastiada de que Juan siempre fue justo y denunció el adulterio que Herodes tenía con su mujer, que era la verdadera mujer de Felipe, su hermano, entonces le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. La mitad del reino contra una cabeza de un ser humano. La muchacha va y le refiere, y entonces Herodes se compunge, se entristece, porque dice, ay, él tenía por justo a Juan, lo tenía por profeta, la escritura nos enseña que hablaba con él de vez en cuando, lo oía de buena gana, y tenía temor del pueblo por causa de Juan. Pero debido a esa promesa que hizo con alegría, no tuvo más que mandar a decapitar a Juan. Una promesa hecha con mucha alegría. Fue un fracaso. También David se metió en problemas al jurarle a la madre de Salomón, cuando hay un problema serio,
Cuando esta mujer está muy triste, cuando se ha perdido algo en ella muy serio, y viene David y dice, yo te prometo que tu hijo va a heredar el reino. Y eso le causó muchos problemas. Muchos problemas. No hagas, no digas, no te alegres tanto que puedas hacer cosas equivocadas. Ni te entristezcas tanto que al estar triste prometas cosas o digas cosas o afirmes cosas que no querías afirmar. Entonces lo que estamos viendo es que el Señor Jesús dice, yo lo veía, verso 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y de nuevo lo que hace es afirmar la autoridad. Les dice, tranquilos, no estén tan jubilosos, pero yo les doy autoridad de poner la huella. Hollar significa poner el pie y dejar allí abajo. Les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Sobre toda fuerza del enemigo. Fíjese eso. Hace un tiempo entró una corriente donde llegaba un cristiano, se sentaba en una silla y le comenzaba un dolorcito de cabeza. Aquí estuvo alguien que tenía un demonio y comenzaba a reprender equivocado. Usted tiene autoridad sobre toda fuerza del maligno. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús de toda fuerza del maligno, pero no por su propia fuerza, en el nombre de Jesús. Y eso es lo que debe hacer usted, tener autoridad. Y si algo debemos de estar usando en la actualidad es la autoridad del Señor. La autoridad, el poder de nuestro Dios, la autoridad que nos ha delegado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que esto? Aquí os doy autoridad o potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno y nada os dañará. Fue dicho de alguna manera allá en el Salmo 91, en el libro de Salmos 91, el versículo 13 nos recuerda un poquito eso. Si me acompañan, dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Ya está dicho, ya el salmista comprendía que el que estaba bajo el abrigo de Dios, el que tenía confianza en el Señor, el que se sometía voluntariamente al Señor, ese tenía autoridad. Y ahora el Señor Jesucristo lo refrenda de una manera fantástica. Pero no es para que estén muy alegres, no simplemente para que se gocen, es para glorificar a Dios, porque el reino de los cielos ha venido a la tierra. Así que nuestra autoridad glorifica a Dios. No es para nosotros, no es para que la gente nos busque, es para glorificar a Dios. El verso 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús, cuando les dice, yo veía a Satanás caer desde los cielos, les baja un poquito el gozo, el regocijo, la alegría que tenían, porque no es esa alegría la que deben de tener. Porque el que hace es Jesucristo. Él merece la gloria, Él merece la honra, de Él viene nuestra autoridad, pero debemos sí regocijarnos más, alegrarnos más, sentirnos dichosos, sentirnos felices, que nuestros nombres están escritos en los cielos. Y note cómo está dicho. Están escritos, no serán escritos, están escritos. Imagínate tu nombre, un nombre nuevo, dice el libro de Apocalipsis. Mi nombre nuevo en los cielos está escrito en el libro de la vida, en el libro maravilloso del Cordero. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, primero te suplico que dejes de estar vitoreando, aplaudiendo, siguiendo a las personas que son usadas por Dios. No los hagas pecar. Déjalos que ser usados por Dios y que Él glorifique a Dios y que tú, si Dios hace algo en Él o a través de Él
para bendición tuya, bendice al Señor, que es el que merece la gloria. Si Dios te usa, no andes buscando que te feliciten, que te hagan banquete, que te aplaudan cuando pases. Lo que debes de hacer es glorificar a Dios, porque en su misericordia te está usando. No estés buscando ser una persona que recibe créditos, bendiciones por ser usado. Que sea Dios el que derrame bendición sobre ti. Que ellos reciban bendición del Señor y que todos juntos adoremos al Señor. Gocémonos, sí, alegrémonos, que somos personas salvas por la misericordia del Señor, porque nuestro nombre está escrito allá en los cielos. Eso debe causarnos dicha, felicidad. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, lo hemos mencionado alguna vez, que la dicha, la certeza, la bendición para nosotros es que hemos vencido al mundo por medio de la fe. Y que sea que vivamos o que muramos, de Él somos. Que nuestra dicha se fortalezca en saber que nuestro nombre está escrito en los cielos. Todo lo que hacemos, los que servimos, lo que trabajamos, como Dios nos usa haciendo milagros, señales, prodigios, lo que quieras, es para su reino, para su alabanza y para su exaltación. Y nosotros debemos de sentirnos felices, que en nuestra debilidad se glorifica el poder de Dios. Su gracia se hace real, se hace patente en el momento que nosotros podemos reconocer que no somos nosotros los que hacemos, sino el Señor. ¿Tenemos autoridad? Sí. Dios nos va a permitir ver, realizar, observar milagros, señales y prodigios. Sí. Pero el mérito es de Él, la gloria suya, la alabanza y la exaltación le pertenecen por los siglos de los siglos. Él es Dios. Y nosotros sus siervos, sus hijos e hijas, que le amamos, que le servimos de corazón. Cambiemos la expectativa de nuestra autoridad. No hagamos cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas. Hagamos todo para la gloria de Dios. Aquel que nos dio autoridad, sí. Aquel que nos fortaleció también. Pero aquel que nos usa para su reino y su alabanza. Y en recompensa, en bendición, nuestro nombre está en los cielos. Hoy o siempre. Sí. Tenemos entrada en el reino de los cielos por su misericordia. Y yo te invito que después de meditar en esto, oremos al Señor. Tenemos autoridad verdadera de Dios. Ejerzámosla como el Señor manda. Oremos. Padre bendito, gracias por tu amor y tu misericordia y gracias por permitirnos llegar al conocimiento de tu palabra. Que nosotros que vemos tu mano accionar, que vemos tu mano hacer, tu mano realizar, no nos ufanemos, no nos creamos superiores, ni nos arroguemos la gloria que te pertenece, porque tú no compartes la gloria con nadie. Te demos alabanza, te demos exaltación, te demos glorificación y te sirvamos. Por favor, ayuda a mis hermanos y hermanas, a los que nos están viendo y escuchando, a servirte y honrarte, dándote la gloria, y que estemos felices, dichosos, contentos, que nuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por haberlo hecho, por los méritos inagotables de Jesús. Amén y amén. Bien, te recuerdo, el domingo estaremos realizando Cena del Señor. Espero que preparen sus elementos e implementos y puedan compartir con nosotros a las 9:30 de la mañana. Quiero decirles, en el amor de Cristo Jesús, que esperamos que pronto podamos reunirnos, no solo por el hecho mismo de reunirnos, sino porque formamos una familia. Y esa familia se ama, se sirve mutuamente. Esa familia está dispuesta a llenar la vida, el corazón de cada uno de sus miembros. Te invito, en el amor de Jesús, a que ores
por todos los hermanos de la congregación, por las personas que son tus vecinos, por Guatemala, y que todos esperemos que Dios responda. Que la mano de Dios esté sobre ti, que su rostro ilumine sobre ti, que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.